Muy buenas noches amigos de San Salamandra, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del día de hoy, martes 11 de mayo del 2021, son las 20 horas a nivel nacional y bueno, pues vamos a tener un entrevistado muy especial. Hoy día vamos a tratar un tema que no hemos tocado antes en estos 5 años de programa, se llama eso de derecho penal. Vamos a tener a Rafael Parra Perea, que es abogado penalista, ¿no? Y vamos a tocar el tema el derecho a defensa legal de todo ciudadano, ¿no? En el Perú y en Latinoamérica en general y en el mundo, ¿no? Entonces vamos a empezar con este gran abogado que ha salido bastante en la televisión, Rafael Parra Perea, especialista en derecho penal, para que nos dé algunas inquietudes, pueda resolver algunas inquietudes de ustedes y mías y hablar un poco de derecho penal. Bienvenida Vanessa Carabelli, que se conectó también. Bueno, él es de la Universidad San Martín de Porres, promoción 2011, y bueno, pues ya tiene 10 años de abogado, estudió en el mismo colegio que yo también, Santísimo Nombre de Jesús, y lo vamos a invitar, él es promoción 2004, yo soy 92, ¿no? Pero igual la amistad siempre queda y vamos a entrevistarlo pues a ver, tienes que entrar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tienes que entrar, no por computadora, tienes que entrar por celular, si no, no se te puede hacer la invitación. Ahora sí, perfecto. Más de televisión, siempre hablando de todo lo que tiene que ver con derecho penal, ¿no? Ojalá pues la transmisión sea buena. Estamos hoy día en un horario especial, día martes. Muy buenas noches, Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Frank, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto. Bueno, gracias por la invitación. Si te pones un poco más a tu izquierda para que estés centrado, sería ideal. Porque te ves pues, muy, ¿Ahí? muy estimado. Perfecto, sí. ¿Me escucha bien el audio? Sí, 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 ¿Me sí. escuchas bien? Sí, correcto, todo conforme. ¿Familiar o algo que te nació a ti? ¿Qué me motivó a estudiar Derecho? Bueno, inicialmente a mí me llamó la atención lo que es la diplomacia. Yo siempre quise ser diplomático, y mi carrera giró en torno a eso. Aprendí 2 idiomas, los perfeccioné, me fui a estudiar al extranjero, traté de perfeccionar todo lo que podía con respecto a los idiomas. Siempre me gustó mucho la historia, la geografía. Por lo general he sido de ciencias de humanidades. Por lo general he sido de ese tipo de conocimientos, ¿no? Entonces, siempre se me hizo mucho más fácil la lectura que las ciencias. Y al enterarme del tema de diplomacia, yo opté por continuar por continuar la carrera de Derecho, que en ese momento era la única que admitía, pues, ¿no? El tema de, de, de diplomacia. Ya, perfecto, perfecto. Digamos, cuando tú acabas la carrera de Derecho, que son 6 años, cómo es que los abogados se especializan en comercial, penal, administrativo? ¿Una especialización? ¿Cómo es ese sistema? Sí, correcto. Bueno, en mi universidad es 5 años de carrera, y posteriormente entras a lo que es la especialidad. La especialidad son 2 años, luego de esos 2 años ya terminas con una especialidad y posterior a eso ya sigues los cursos de especialización, ¿no? Claro, dentro de la carrera tienes la posibilidad de poder hacer tus prácticas dentro del rubro que tú te quieras desarrollar. Pueden ser estudios de abogados, pueden ser entidades públicas, empresas privadas, y ya empiezas a desarrollarte en laboral, empiezas a desarrollarte pues, en entidad pública, en administrativo, puedes desarrollarte pues en cualquier ámbito, ¿no? Si quieres litigar, tienes que, bueno, inscribirte o entrar a las órdenes, ¿no? La orden del Colegio de Abogados de Lima, entrar a la orden del Colegio de Abogados del Callao o a la orden del colegio de la localidad que tú quieras pertenecer. Ya, perfecto, entonces, perfecto.
Lo que quería tratar yo era el tema este, pues, de las personas que son vulneradas en sus derechos y son, a veces demandadas y no tienen, el dinero, la solvencia para poder contratar un buen abogado y muchas veces se le asigna un abogado de oficio y es un eterno problema, Ujú. sobre todo en Perú y Latinoamérica y más ahora con la carga procesal que hay y todos los problemas que hay, a veces, injustamente acusan a personas, ¿cómo elegir un buen abogado si es que no tienes dinero para elegir un buen abogado? ¿Cómo hacer pues para que tu defensa, si no tienes recursos económicos y lamentablemente pues te ponen un abogado de oficio, es una ruleta rusa lo que yo creo, porque no se sabe si ese abogado se levantó de buen humor, ¿no? Si le pagan casa, entonces se la está rifando esa persona que a veces es inocente o culpable. ¿Cómo discernir entre un buen abogado de oficio y un abogado que simplemente está por cumplir ahí? Bueno, cuando me hablas de abogados de oficio, nos vamos al tema penal. El tema penal, toda persona tiene derecho a ser defendido. Entonces, en el tema penal hay muy buenos abogados de oficio. Es más, te diría que ha mejorado el staff de abogados del Ministerio de Justicia. Te diría que ha mejorado bastante. Tengo muy buenas referencias de los últimos años. Claro, eso no quiere decir que tu defensa vaya a ser buena o vaya a ser óptima. Todo depende, efectivamente de los conocimientos y de la entrega que el abogado tenga. Por lo general, un abogado que es pagado particular va a pelear mucho más y mucho mejor. ¿Por qué? Porque tiene una motivación que es económica. Eso es innegable y es algo completamente natural, sea abogado o sea cualquier otro profesional. Entonces, en el caso particular de los abogados tienes dos opciones. Si bien no tienes recursos o bien los tienes y no los quieres utilizar en un abogado, optas por un abogado de oficio. De todas maneras, si vas a optar por un abogado de oficio, te recomendaría que te empapes un poco de las leyes. Bueno, esta recomendación va aún así tengas un abogado pagado. O sea, siempre es bueno que todas las personas conozcan por qué son juzgados, cómo van a ser juzgados y cuál va a ser el resultado una vez que sean juzgados. Cuáles son las reglas de juego. Siempre es necesario que la persona las conozca. Más aún si es un abogado de oficio al cual no le tenemos confianza. Más aún, o sea, la libertad creo que es el bien jurídico más preciado que tenemos después de la salud y de la vida. Entonces, que nos la priven es un tema muy, de mucho cuidado. Es un bien jurídico muy valioso, entonces si es tan valioso es necesario cuidarlo. Y bueno, cada uno le pone el precio de lo que la libertad cuesta, ¿no? Cada uno es consciente de lo que cuesta la libertad para cada quien. Acá tenemos una pregunta de Víctor Canchasto, nos dice, ¿qué opinas del sistema judicial peruano? ¿Qué te parece? Mira, es, Está un poco es, sabrosa. es una pregunta bastante compleja por la compleja realidad que nos afecta actualmente. No puedo criticarlo tanto, tampoco puedo ser muy, alabarlo, ¿no? O sea, el sistema tiene muchas deficiencias. Entonces, es un sistema que está aprendiendo a poder desarrollarse dentro de esta nueva virtualidad. Actualmente tengo aproximadamente unos 5 o 6 casos que están parados, entre comillas, o sea, no están parados, están en proceso de diligenciamiento, pero es mucho más lento. O sea, por ejemplo, tengo 3 medidas cautelares que debieron ser calificadas en un mes, a más tardar, y han pasado cerca de 5 meses y todavía no las califican. Tengo una apelación de sentencia que debió ser elevada en 48 horas y hasta el momento no es elevada. Entonces, hay cosas que varían, ¿no? Hay escenarios que se ven afectados por ese tema de la virtualidad, claro. O sea, definitivamente antes de la virtualidad el Poder Judicial tampoco era que funcionaba de la mejor manera. Siempre hay que estar atrás, ¿no? Ese es el trabajo del abogado al final.
Y ahí va la otra gran diferencia entre el abogado de oficio y el abogado que es contratado, ¿no? El abogado de oficio muchas veces, como no tiene motivación de que salga resuelto antes, porque igual va a ser pagado, deja que el proceso se quede y que el fiscal, en el caso penal, o el procurador, o el mismo juez, impulsen, cuando debería ser necesario que el mismo abogado sea el que esté impulsando, ¿no? El que esté ahí fastidiando al especialista, al secretario, sacando reuniones con el juez, viendo la forma de hacer que se llegue a la resolución final lo antes posible, o que se trate este, de, de, de buscar la solución, ¿no?, al problema, y poder continuar con las etapas procesales. Un proceso judicial no es corto, no es barato, no es sencillo. Entonces, mientras más esté el abogado fastidiando a las partes que tiene que fastidiar, yo creo que más puede conseguir un resultado, ¿no? Sea favorable o desfavorable. Ok, perfecto. Por ejemplo, yo te quiero decir, hay algunos litigantes, no confían en los abogados de oficio y no tienen cursos para contratar un buen abogado y se empapan de leyes, comienzan a leer por internet, asesorarse por abogados por aquí, por allá, por WhatsApp, y ellos mismos hacen su escrito de los moldes, entran en Google y lo único que hacen es ir a la avenida Wilson y Conseguir la le firma. ponen un sellito por 5 Correcto. soles y listo. ¿Tú recomiendas que eso está mal, que ellos deben, mejor es un abogado de oficio que ellos mismos defenderse? Mira, Porque ahí se la están rifando también. A veces uno cree más en uno mismo que en esos abogados de oficio que le ponen, y si no tienes recursos y sabes de leyes y sabes de internet y tienes amigos abogados que te dicen esto, te dicen el otro, a veces por 10 soles, un sellito ahí en la avenida Wilson, mucha gente resuelve así, temas así de denuncias de estafa, demanda de alimentos, cosas así, robos, falsificaciones, que los acusan injustamente a veces. También las parejas se pelean y una lo acusa al otro de acoso o bienes inmateriales y llegan hasta lo penal, ¿no? Deberían empezar en lo civil, pero muchas veces se van a lo penal, quieren exagerar y muchas veces no concilian. Entonces, de esa manera, pues, estas personas se ven vulneradas en sus derechos, porque todos tienen derecho a una defensa. Pero ¿qué pasa cuando ellos no creen, cuando ven que el abogado de oficio les tocó mujer y ellos, digamos, el cliente es un hombre y la mujer le dice, oye, pero no le has hecho esto a ella? Entonces siempre como que hay un poco de imparcialidad. ¿Qué opinas de eso, de que uno mismo sea su abogado? ¿Tú no lo recomiendas? mira, este, voy a tocar el último punto que has mencionado, que me parece este, necesario y, bueno, imperativo tachar de arranque. Las mujeres abogadas son excelentes. O sea, tengo una experiencia, posiblemente dos experiencias de abogadas litigantes, que si pueden sacarte la piel, te la sacan. Entonces, o sea, el hecho de ser mujer no, no las hace encasillarse en que son el sexo débil. A mí me parece que una abogada litigante o sea, es más peligrosa posiblemente, ya te diría, que un abogado litigante. Claro, dependiendo del carácter del abogado, ¿no? Pero yo estoy completamente a favor de que el abogado sea hombre o mujer. Las capacidades que cada uno desempeñe va a depender de las capacidades mismas de esa persona. Como te digo, yo he tenido experiencias con una o dos abogadas y me parece que son extremadamente inteligentes. Y para Claro. ir al segundo punto, este, al tema de que cada uno puede ser su abogado, lo interesante de la carrera de Derecho no solamente es que te enseñen a, a redactar el escrito, no es solamente que te enseñan a aplicar la norma de forma correcta, sino que adicionalmente es plantear una estrategia. Entonces, la estrategia del litigio, del proceso, tiene que ser planteada por un abogado que no solamente te conoce leyes, que no solamente te conoce cómo redactar y las normas que son de juego, porque aparte del código sustantivo que vendría a ser el código civil o penal,
tienes el código adjetivo, que es los procesales. Entonces, tiene que saber todo ese tema, o sea, tener muy claro en qué plataforma de juego está, cuáles van a ser la- los elementos para entrar al proceso, para posteriormente plantear una estrategia y ver cuál es la forma más rápida o más eficiente de poder llegar al resultado querido. No solamente aplica en penal, aplica en civil, aplica en los procedimientos administrativos, aplica en todo ámbito. Entonces, el tema no es que te sepas todas las leyes, no es que apliques bien las leyes, no es que sepas redactar. Una etapa muy, muy importante dentro de planear el panorama del proceso es la estrategia. Y abogado tiene que ser, bueno, por lo menos abogado litigante tiene que ser estratega. Y más en penal, porque en penal tienes el tema de, de los actores fijos, ¿no? O sea, tienes un juez que va a ser el dirimente, tienes un ministerio público que va a ser el acusador, tienes posiblemente, dependiendo del tipo de delito, vas a tener un procurador que va a defender alguna entidad pública y tienes a la parte inculpada, ¿no? Al investigado, que necesariamente va a tener que tener un abogado, sea de parte o sea de oficio, sea privado pagado por él o sea de oficio. Entonces, me parece necesario completamente el tema de plantear una estrategia de arranque. O sea, eso es necesario. Si no tienes una estrategia de arranque, no vas a poder saber hacia dónde estás yendo, ¿no? O sea, cuál es el norte, cómo llegamos ahí. Eso es lo que también es necesario. Tú puedes hacer tu escrito, pero posiblemente no llegues al resultado que tú quieres porque algo te está fallando. Todos podemos redactar bien, todos podemos leernos el código, pero ¿cuál es la diferencia entre una persona que es autodidacta y un abogado? Esa es una pregunta al aire, ¿no? Ok, perfecto. Acá nos pregunta Víctor Canchasto nuevamente, dice, ¿crees que en Latinoamérica ahí estamos muy atrás en temas jurídicos comparado a Estados Unidos y Europa? Bueno, no necesitas ser un abogado experto en saber que sí estamos atrasados y bien atrasados, pero el experto eres tú. ¿Qué le responderías a Víctor? Mira, yo creo que cada realidad responde, es que, o sea, el desarrollo normativo, las leyes, son reflejo de la sociedad. Conforme va avanzando la sociedad, van avanzando las leyes. Entonces, mientras más rápido avance la sociedad, más rápido van a avanzar las leyes, claro, dependiendo del sistema legislativo que tengas, ¿no? Y esto entendiendo de que nosotros somos parlamento y ejecutivo que pueden normar. Este, en ese caso, claro, o sea, tenemos un parlamento que funciona, que te emite leyes, posiblemente no tan rápidas, posiblemente no tan buenas, pero te las emite. Este, y, y es con respecto a eso, o sea, compararte en el tema legislativo con otras realidades, si nos comparamos con Estados Unidos tiene un mercado enorme en donde si una ley que, que, que te beneficia o te perjudica con respecto a, ponte, el IGB, no sale en 2 meses, la cantidad de retención por parte de la SUNAT de allá, que ahorita no tengo el nombre de la entidad pública, va a ser de millones de soles a comparación de acá, ¿no? O sea, aquí el mercado no es tan grande a comparación del de Estados Unidos. Eso para darte un ejemplo con el tema tributario. Con el tema, bueno, aplica para otros temas también, ¿no? Pero la realidad normativa es reflejo de la sociedad. En este caso, la sociedad peruana, con el avance que tiene, el Congreso y el Poder Ejecutivo son los que van desarrollando las leyes. Ahora, yéndonos, Hacienda. claro, claro, la Hacienda en Estados Unidos, correcto. Ahora, yéndonos al tema procesal y el tema del derecho penal, derecho civil o derecho laboral, porque los tres aplican lo mismo. También los procesos se autonorman por diferentes documentos que los procesalistas o los litigantes utilizamos, ¿no? Como son las casaciones, como son los recursos de nulidad, como son los acuerdos plenarios, que Claro. sirven para ilustrar al colegiado o al juez cuando hay una controversia, ¿no? Que nos sirven bastante, porque es la ley viva, ¿no? Este,
sirve mucho estas herramientas en el proceso. Muchísimo. Perfecto, ok. Bueno, yo quiero decirle a todos de que, para los que no recién se enganchan, de que estamos tratando el tema de el derecho a la defensa legal de todos los ciudadanos o el derecho a todos los ciudadanos a tener una defensa legal, que es lo que todos los ciudadanos de Perú y Latinoamérica y del mundo merecen, ¿no? Y cuando no se tienen los recursos, pues se busca un abogado de oficio, que es el servicio que brinda el Estado mediante la asistencia legal gratuita a quienes hayan sufrido la violación de sus derechos y no cuenten con los recursos económicos para contratar a un abogado, y asiste a quienes sufren de algún problema en lo civil, familiar, laboral y lo penal también, y no cuentan con recursos económicos. Yo te quiero hacer acá una clara línea entre, muy delgada entre lo familiar, lo civil, lo administrativo y lo penal. Un abogado de oficio en lo penal es mucho más delicado porque en todo caso en lo penal, lo que sigue a lo penal es cárcel de prisión suspendida o prisión efectiva, cosa que no se va a dar en derecho familiar, que pueden llegar a un mutuo acuerdo, una demanda de alimentos o derecho comercial por derechos de autor, esas cosas, no vas a ir a la cárcel, pero en derecho penal ya estás hablando de temas muy serios y digamos que tener un abogado de oficio, pues, que no conoces, que recién lo conoces el día que vas a litigar o de repente has conversado media hora antes con él, te estás jugando la vida. Y a veces hay personas que injustamente, yo conozco muchos casos que injustamente por venganzas, por cosas que han pasado antes, hombres o mujeres en general, son acusados o acusadas por delitos que no cometieron y que se les imputa. Entonces, ¿cómo hacer cuando estás en un lío penal y están pidiendo, por ejemplo, 8 años de cárcel para ti por estafa o por robo, o 3 años de prisión suspendida por derecho contra la libertad, acoso, o de repente, pues, porque te robaste la casa de otra persona, porque hiciste una estafa de varios meses, y en verdad, de repente no fue una estafa, sino era un servicio que brindas? Entonces, ¿cómo defenderte si no tienes a alguien que pueda defenderte en la materia de lo legal, de lo penal, ¿no? Vamos a un tema más controvertido. Tú has dicho estafa, tú has dicho algunos temas. Este, Vamos a un tema que es del día a día, violación sexual. Las violaciones sexuales son temas del día a día. Tengo un caso en este momento en donde a una persona la acusaron de violación, sentenciado en primera instancia por violación a 6 años de pena efectiva. Pena efectiva. El fundamento para esa resolución, para condenarlo, para privarlo de su libertad, ha sido única y exclusivamente, bueno, dos puntos. El primero es el alegato, la versión de la víctima, de la supuesta víctima, hecha en comisaría. Y el segundo es un peritaje médico en donde no se evidencia que haya violencia o amenaza. Bueno, violencia, en este caso, pues la puedes ver con el peritaje médico. No hay ningún tipo de lesión en ninguna parte del cuerpo, y eso lo dice el, el mismo peritaje médico. Entonces, ¿en base a qué estás privando a alguien de la libertad? ¿En base a qué estás privándola? Puede haber una denuncia calumniosa, puede haber una denuncia que es falsa, ¿no? O sea, en este caso, me ha pasado, o sea, yo he visto, no quiero decir que sea el común denominador, que las mujeres todas estén haciendo eso, pero sí pasa. Entonces pasa que alguna mujer, no digo que en los temas pasados haya pasado, este es un tema muy delicado, es un tema muy, muy delicado, el tema de violación sexual es un tema completamente delicado. Entonces, yo lo que quiero ir es a que el tema de que una mujer vaya a la comisaría a presentar una denuncia de violación sexual contra una persona, dando nombre, lugar, ubicación y todos los elementos como para que la policía se acerque a verificar, es un tema que puede entrar como una bola de nieve, ¿no? Lo agarran, lo llaman a la comisaría, le hacen las preguntas, le sacan una, una declaración, le hacen un peritaje, no tiene buena defensa, lo sentencian. Lo sentencian en base a que no hay pruebas, o sea, simplemente no tuvo buena defensa y lo sentenciaron.
uno siempre, y esto es algo que los litigantes saben, uno no puede sentenciar en base a duda razonable ni siquiera. Uno tiene que sentenciar a una persona en base a certeza. Tiene que haber, no, no puede caber duda entre la relación de la víctima y su agresor. No puede haber duda. Entonces, bajo ese nivel de estándar, de certeza, uno tiene que estar completamente convencido de que para llegar a probar un hecho, tiene que ser con la mayor cantidad de elementos posibles. Y es ahí donde el abogado entra, ¿no? Ahí entra el litigio, ahí es donde empieza a haber la calidad de la prueba presentada por el Ministerio Público, a desmentir los hechos de acuerdo a los medios probatorios que se vayan presentando o actuando en el proceso mismo, ¿no? Este, todos tenemos, antes de entrar a un proceso, la presunción de inocencia. A todos se nos presume inocentes. A- al investigado, a la hora que es sentenciado, se le sentencia en base a que se ha probado indubitablemente su culpabilidad. Entonces, en el caso que comento, ¿no? De esta persona que en base al testimonio en comisaría por parte de la agraviada y en base al certificado médico legal se sentenció. Si yo fuera el investigado y yo estoy siendo procesado por un delito que no he cometido, que estoy completamente convencido que no he cometido, porque yo estuve ahí, porque la supuesta víctima estuvo ahí, tuvimos una relación en algún momento y después cuando terminó ella me acusó de violación. Entonces, si yo tengo todos los elementos para probar, o bueno, no para probar, sino que el Ministerio Público tiene que desvirtuar mi inocencia, porque a mí no me corresponde probar que soy inocente. Lo que al Ministerio Público le corresponde es probar que yo soy culpable. Entonces, para desvirtuar una presunción de inocencia tiene que ser a través de mecanismos, ¿no? Y no puede ser un certificado médico donde no se acredite los dos verbos rectores que son para la violación sexual, que es agresión, violencia o amenaza. La agresión es física, la amenaza es psicológica. En ambos casos tiene que haber prueba de que algo tiene que haber sido lesionado, o bien la psiquis o bien el cuerpo. Eso para darte un ejemplo. Pero eso mismo, el mismo criterio aplica para secuestro, para tráfico ilícito de drogas, para todos los delitos. Para todos los delitos. La presunción de inocencia siempre, y es una garantía constitucional que todo investigado tiene. Entonces,